Hola a todos, soy Sofía y estoy aquí para compartir la historia más desgarradora y transformadora de mi vida. Durante más de 20 años, viví una vida que muchos envidiarían. Me casé con un arquitecto brillante y respetado cuando tenía poco más de 20 años, un hombre que parecía tenerlo todo. Dejé mis propios sueños, mis aspiraciones de convertirme en curadora de arte, para dedicarme por completo a mi familia. Fui una esposa devota, una madre cariñosa para mis 2 hijos, que ahora son estudiantes universitarios y han dejado el nido. Nuestra vida, desde fuera, era la imagen misma de la perfección. Una mansión en el barrio más exclusivo de Madrid, vacaciones en destinos exóticos, cenas con la élite social y cultural. Vivía en una burbuja de aparente felicidad y seguridad, convencida de que había encontrado mi propósito en la devoción a mi hogar y a mi familia. Mi mundo era una obra de arte cuidadosamente construida, un mosaico de momentos felices y logros compartidos. Adoraba a mi marido, Alejandro. Confiaba en él implícitamente, sin una pizca de duda. Era mi roca, mi compañero, el padre de mis hijos. Creía que éramos un equipo invencible, enfrentando la vida con amor y comprensión. Mis hijos, Elena y Miguel, eran mi mayor orgullo. Verlos crecer, educarlos en los valores que consideraba esenciales. Era mi mayor alegría. Siempre prioricé su bienestar y su futuro por encima de todo. Me sentía plena, satisfecha, a pesar de haber renunciado a mis propias ambiciones. Creía que la felicidad de mi familia era mi propia felicidad. Todo cambió hace unos meses, de la forma más brutal e inesperada. Fue un viernes por la tarde. Alejandro estaba de viaje de negocios, o eso me dijo. Había estado fuera más de lo habitual últimamente, con excusas cada vez más elaboradas sobre proyectos urgentes y reuniones de última hora en el extranjero. Yo, ingenua, lo creí. Confiaba en su palabra, en su rectitud, en el hombre que creía conocer. Esa tarde, mientras ordenaba su despacho, busqué un documento que me había pedido encontrar antes de su regreso. Revisé sus cajones, y fue entonces cuando encontré algo que no encajaba. En un compartimento oculto de su escritorio, detrás de una pila de planos antiguos, había un sobre. No era un sobre de trabajo, sino uno personal, con una caligrafía que no reconocía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La curiosidad y una incómoda punzada de presentimiento me impulsaron a abrirlo. Dentro no había dinero ni documentos de negocios. Había una serie de fotografías. Fotografías de Alejandro, con otra mujer. No eran simples fotos de una aventura de una noche. Eran imágenes de él y esa mujer, una joven rubia de unos 30 años, en situaciones cotidianas, abrazándose en un parque, sonriendo en lo que parecía ser una fiesta familiar. Incluso una foto de ellos, junto a un niño pequeño. Un niño que se parecía increíblemente a Alejandro. Mi respiración se cortó. El aire se volvió denso. Las fotos se cayeron de mis manos y se esparcieron por el suelo de madera. Era como si el suelo mismo se abriera bajo mis pies. No era solo un amante. Era una vida paralela. El shock fue tan inmenso que mi mente se negó a procesarlo al principio. Era un sueño, una pesadilla. No, era real. Cada fibra de mi ser gritaba. Mi marido, el hombre que amaba y en quien confiaba ciegamente, había estado viviendo una doble vida durante años. Esas fotos, esa mujer, ese niño, no eran un desliz momentáneo. Era una familia, otra familia. Mientras yo vivía en nuestra casa, esperando su regreso de viajes de negocios, él estaba construyendo una vida completamente diferente en algún otro lugar, con otra mujer y un hijo. El dolor que sentí fue abrumador, un dolor físico que me oprimía el pecho.
Pero junto al dolor, una oleada de furia helada comenzó a ascender desde lo más profundo de mi ser. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mentirme durante tanto tiempo? Vivir bajo mi mismo techo con esta farsa. Sentía que mi identidad, mi existencia misma, era una burla cruel. La Sofía que todos conocían, la esposa perfecta, la madre dedicada, era una ilusión. Mi vida entera, el propósito que había adoptado con tanto cariño, se derrumbaba ante mis ojos. Los días siguientes fueron una niebla de negación y desesperación. No dormía, apenas comía. Miraba a Alejandro a la cara, a sus ojos, que una vez me parecieron tan honestos, y solo veía el abismo de su traición. Actué con normalidad, con una sonrisa forzada, mientras por dentro ardía un infierno. Tenía que saber la verdad, cada detalle, y lo supe. Investigué, al principio, torpemente, con el corazón en la garganta. Luego, con una determinación que no sabía que poseía. Contraté a un detective privado, una mujer llamada Isabel, a quien le confié mi secreto. Ella, con una eficiencia sorprendente, desentrañó la red de engaños de Alejandro. Descubrí que la otra mujer se llamaba Carmen y vivía en un elegante apartamento en otro distrito de Madrid. Su hijo, Leo, tenía 5 años. 5 años. Eso significaba que la doble vida de Alejandro había comenzado mucho antes de lo que yo siquiera me atrevía a imaginar. Quizás incluso antes de que nuestros propios hijos dejaran la casa. Tenía una segunda familia, con otra mujer que creía ser su única esposa, y un hijo que ignoraba la existencia de sus medio hermanos mayores. La verdad era más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. Alejandro había orquestado esta farsa con una maestría digna de un actor. Sus viajes de negocios eran visitas a su segunda familia. Su cansancio, su falta de interés ocasional, no eran por el estrés laboral, sino por el esfuerzo de mantener 2 vidas separadas. La indignación creció en mí. No era solo una infidelidad. Era un patrón de mentiras calculado, una traición masiva que abarcaba años. La Sofía que conocía, la que priorizaba la armonía y la paz, comenzó a desvanecerse. En su lugar, surgió una mujer que nunca supe que existía, una mujer fuerte, implacable y decidida a recuperar lo que era suyo. Mi dolor se transformó en una fría determinación. No iba a ser la víctima silenciosa que se desmoronaba. Nomber Alejandro no solo me había traicionado a mí, sino que había mancillado el honor de mi familia, de mis hijos. Mis hijos, Elena y Miguel, estaban fuera, concentrados en sus estudios y sus vidas. Decidí que por ahora, esta era una batalla que debía librar sola. No quería que su mundo también se hiciera pedazos antes de que yo pudiera controlar la situación. Necesitaba un plan, una estrategia. Mi primer instinto fue confrontar a Alejandro, gritarle, descargar toda mi ira, pero algo me detuvo. Quería que su caída fuera lenta, dolorosa y completamente suya. Quería que sintiera el mismo vacío y la misma humillación que él me había infligido. Y entonces recordé a mi amiga Clara. Clara es abogada, una de las más prestigiosas y temidas en casos de divorcio. Era la persona perfecta para ayudarme, no solo por su conocimiento legal, sino por su mente aguda y su sentido de la justicia. La llamé y le conté todo. Clara me escuchó con paciencia, sin juzgar, y sus ojos se endurecieron con cada palabra que pronunciaba. Sofía, me dijo, esto es más que un simple divorcio. Es una cuestión de dignidad, de justicia. Vamos a desmantelar su imperio de mentiras, ladrillo a ladrillo. Mi enfoque cambió de la tristeza a la estrategia. Comencé a recopilar pruebas en secreto con la ayuda de Isabel y Clara. Registros bancarios, facturas,
recibos de regalos que Alejandro compraba para clientes y que terminaban en la otra casa, mensajes, correos electrónicos. Cada pieza era un clavo en el ataúd de su doble vida. Me volví metódica, casi quirúrgica. Mi objetivo ya no era solo la separación legal, sino la exposición pública de su hipocresía, la destrucción de su reputación inmaculada. El plan comenzó a tomar forma. No solo quería su dinero, que era sustancial, sino que quería despojarlo de su máscara de hombre honorable. Él había construido su prestigio sobre una base de mentiras, y yo iba a ser quien lo derrumbara. Comencé a asistir a eventos sociales de alto perfil, los mismos a los que solíamos ir juntos, pero esta vez con una nueva determinación. Me vestía impecablemente. Mi sonrisa era perfecta, pero mis ojos llevaban una llama fría. Quería que la gente me viera y que Alejandro me viera, fuerte, inquebrantable. La ironía es que, en medio de esta tormenta, comencé a encontrar una nueva versión de mí misma. La mujer que había sacrificado sus sueños por su familia, ahora luchaba por su propia autonomía. Redescubrí mi amor por el arte. Comencé a visitar galerías, a leer libros que había dejado de lado. Era un pequeño acto de rebelión, una forma de reconectar con la Sofía que había sido antes de Alejandro. No voy a mentir, las noches son las más difíciles. Es cuando los recuerdos me asaltan, cuando la rabia y el dolor se mezclan en un cóctel amargo. Pero cada mañana me levanto con un nuevo propósito. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo he esperado mucho tiempo para el mío. Mi historia no es solo sobre una traición, es sobre cómo una mujer puede resurgir de las cenizas de su vida, cómo puede encontrar una fuerza que nunca supo que poseía. Es sobre la hipocresía de la alta sociedad, donde las apariencias lo son todo y las vidas secretas se esconden detrás de puertas cerradas. Y es sobre la posibilidad, la tenue esperanza, de que incluso después de una devastación tan profunda, se pueda encontrar un nuevo tipo de conexión, un nuevo propósito, un nuevo amor, que llene el vacío que esta experiencia ha dejado. La batalla acaba de comenzar. Alejandro no sabe lo que se le viene encima. La Sofía que conoció, la esposa sumisa y adoradora, ha muerto. Ha renacido una nueva Sofía. Y esta Sofía no descansará hasta que la verdad salga a la luz y se haga justicia. Y quizás, solo quizás, en este proceso de desmantelar su mentira, yo pueda reconstruir mi propia vida y encontrar la verdadera felicidad que merezco.